Seguimos acá en Vietnam y hoy hemos venido al Museo de la Guerra aquí en Ho Chi Minh. Este museo tiene una muestra de todo el equipo que Estados Unidos utilizó en la guerra contra Vietnam. La guerra que se libró por 20 años, de 1955 a 1975 prácticamente. Así es que vamos a echarle un vistazo a todo lo que hay acá. Vamos a ver. Este helicóptero servía para transportar a soldados. Hasta la actualidad aún se sigue usando por la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, solamente que tiene modificaciones y los actuales son más grandes. Este es conocido como el Chinook allá en América. Y este era bastante utilizado para lanzar bombas. Este también podía lanzar las bombas que incendiaban al caer al terreno. Y unas famosas bombas Nopal en aquellos tiempos. Y este avión Cessna, aunque tenía o podía lanzar cohetes, era más utilizado para recolectar información como de inteligencia o como para tirar. En la guerra también tiraban como pancartas o papeletas desde el avión para informar a la gente o desinformar. Y este no solo podía lanzar proyectiles y bombas, pero también podía mantener un combate aéreo. Recordemos que esta guerra de Vietnam y los Estados Unidos, parte de Vietnam o la mitad de Vietnam era apoyada por China y Rusia. Y este era prácticamente para lanzar bombas y proyectiles y también podía mantener una guerra en el aire. Estos son de los años 1950, 1960. Y increíblemente se han seguido haciendo pequeñas modificaciones y buen mantenimiento, tanto que a la actualidad hay países en Centroamérica que aún los utilizan. Era bastante también conocido por una ametralladora que tenía al frente. Estos son algunos de los tanques que usaba la infantería en el terreno. Es increíble pensar de que en la actualidad los tanques son muy, muy diferentes. Estos fueron conocidos en un tiempo en algunos países en Centroamérica como las famosas tanquetas, porque adentro podían transportar a algunos soldados también a la zona de combate. Y estos, le podríamos decir lanchaproyectiles, tenían la capacidad de lanzar un proyectil entre 100 a 300 metros. Este era uno de los tanques más potentes porque podía lanzar el proyectil a unos 500 a 600 metros de distancia. Estos eran prácticamente manuales, por así decirlo, se podían desplazar al terreno. Y esta podía servir como una ametralladora antiaérea para derribar los aviones. Y este tipo de botes o embarcaciones fueron bastante eficientes aquí en Vietnam, en la jungla, que había varios ríos donde podían desplazarse. Estas fueron bombas que se podían lanzar desde los aviones. Aquí estamos por entrar a lo que fueron las prisiones donde se mantenían los rehenes por parte del ejército. Bueno, este era, como se pueden imaginar, este era la guillotina, donde eran ejecutados los prisioneros. Esta prisión recibió el nombre como caja de tigre, y con lo que están viendo ahorita eran unas especie de cajas donde mantenían
a los prisioneros, como pueden ver en la fotografía. Y esta era la cárcel donde se mantenía a los prisioneros en solitario. No solo estaban prisioneros, sino que también estaban atados de los pies. Me imagino que de acá es donde el guardia controlaba o vigilaba a los prisioneros en la cárcel que están abajo. Me imagino que era la cárcel común. Era así como se torturaba o se castigaba a los prisioneros en esta especie de cama, pero los prisioneros tenían que estar en esta posición. Como ya antes les explicaba, esta guerra entre Vietnam y los Estados Unidos se dio de los años 1955 hasta aproximadamente los años 1975. Ya en los 1973 el presidente de Estados Unidos ya estaba llegando a los acuerdos de paz para poderse de esa manera salir de aquí de Vietnam. La guerra se dio porque en los 1955 fue reconocido Vietnam como país, o se le dio la independencia después de que había luchado la guerra contra Francia. No solo contra Francia, también estuvo involucrada España, estuvo involucrada los británicos, incluso japoneses también. Entonces se declaró como la independencia, pero Vietnam fue dividida en dos partes, la Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El sur era respaldado por los Estados Unidos y otros países como Francia, y el norte era respaldado por China y Rusia, Camboya, Laos, y pues debido a eso, pues el comunismo, los Estados Unidos tuvo como pretexto de que el comunismo se iba a apoderar del sur, y fue así como se entró en guerra el sur con el norte. Este museo prácticamente muestra todo lo que los Estados Unidos utilizó en la guerra. No se ve nada que no sea o que no haya sido usado por los Estados Unidos. No hay armamento que fue usado por los vietnamitas. Vietnam fue apoyado por Rusia y China, como les digo, y ellos también les ofrecían el armamento para combatir a los estadounidenses o a Vietnam del Sur. Cuando empezó la guerra, Estados Unidos solo había como mandado asesores militares para asesorar al presidente y a los militares del sur de Vietnam. Pero luego ya se vio en la necesidad de mandar tropas, de mandar personal. Y se calcula que mandó hasta 500,000, o sea, 540,000 soldados, entre tropas, jefes y todo eso. Y pues 10% de ellos murieron. Aproximadamente 50 a 60,000 combatientes estadounidenses murieron. Y chequen esto, como hispano o latino, este es un dato algo increíble, pero 80,000, se calcula que hasta 80,000 hispanos combatieron en la guerra aquí de Vietnam. Para que se hagan una idea, 80,000 hispanos, y ahora pues, cuando no se necesitan los hispanos para Estados Unidos, pues, bueno, pero no podemos hablar de eso, ¿para qué? Y pues, luego, como ya hemos visto en el otro video, ya el presidente en 1973, un presidente Nixon, ya había como empezado a hacer los trámites para retirarse y que
se firmara la paz acá en Vietnam, entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Y pues retiró mucho de su apoyo y fue así como ya en 1975 prácticamente Vietnam del Norte invadió lo que es la capital aquí en el sur, Ho Chi Minh, o lo que fue en ese tiempo la capital aquí en el sur, llamada Saigón, ahora Ho Chi Minh, que es donde estamos. Y fue así como el gobierno del sur se vio obligado a, a unirse o a hacer un solo país. Esto fue todo planificado, fue todo hablado, no se hizo nada sin la intervención de los Estados Unidos, de China y de Rusia. Pues prácticamente eso fue la guerra acá. Adentro del museo no hay restricciones para tomar videos. La entrada al museo cuesta 40,000, lo que es aproximadamente ni siquiera $2. Sí, no quise tomar videos porque prácticamente es una muestra de fotos y las crueldades que algunos soldados estadounidenses cometieron contra el pueblo y niños acá en Vietnam durante la guerra. También muestra cómo Estados Unidos destruyó una gran parte de la vegetación en la jungla acá. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este video. Si les gustó, por favor, denle un me gusta, un like y pues consideren suscribirse al canal. Dicho sea de paso, si vienen acá al museo, les puedo sugerir que vengan temprano en la mañana, eso de las 8 de la mañana, porque ya más tarde pues vienen turistas, vienen buses completos de turistas y pues se pone un poco lleno. Así es que, bueno, los dejo, que estén bien, se cuidan. Oh.